Fanfic. La lanza y el escudo. Llegando a tierras semi-humanas. Mientras los problemas multiversales se realizan. Con nuestros protagonistas. Motoyasu destruye una gran roca usando su lanza meteoro. Van y otro semi-humano le preguntan a Motoyasu. Se encuentra bien, pero Motoyasu se molesta. Porque gracias a la gran roca, la ropa de los niños se destruyó. Y dice molesto. Esos idiotas lo pagarán caro. Y usa una habilidad que se llama lanza objetivo. Y con eso, derrotó a los seguidores de la iglesia. Van lo ve y dice, impartiendo justicia así, solamente lo hacen los dioses. Y tras terminar, Van dice, nosotros nos encargamos del resto. Usted vaya y ayude a David-sama. Motoyasu corre hacia el bosque y empieza a rastrear la zona. Y detecta que en el lugar hubo una batalla. Porque vio mucha sangre regada. Y sigue el rastro hacia el pueblo. Y al regresar, Van lo ve y dice, héroe de la lanza. Hace poco. Pero Motoyasu lo interrumpe diciendo, maldita sea. No encontré a mi suegro. Tal vez fue capturado y ahora es prisionero. Y se imagina a David pidiendo ayuda. Pero le llega un fuerte golpe de realidad y escucha lo siguiente. Yo jamás empezaré a decir esas mamadas. Motoyasu ve que es David y le pregunta. ¿Se encuentra bien, suegro? David dice. Tranquilo, hijo. No tienes que alterarte. Motoyasu preocupado dice. Pero vi mucha sangre allá. David dice. Eso fue porque acabamos de derrotar a varios monstruos. Pero en ese momento, varios asesinos intentan envenenar a David. Pero Motoyasu los desvía para evitar cualquier daño. Pero solamente uno atravesó la defensa de Motoyasu y le da a David. Pero no le hizo nada. David ve el dardo y dice. Un dardo antiguo. Y su veneno no es muy efectivo. Motoyasu al escuchar eso le pregunta a David. ¿Qué quiere decir con eso, suegro? David dice. Que no te preocupes y además, quiero que veas esto. Y David baja los brazos. Un asesino lo ve y dice. Está indefenso por el veneno. Llegó tu hora de morir. Demonio del escudo. Y se lanza para atacar a David. Pero lo siguiente no solo sorprendió a Motoyasu, sino también a los que están vigilando esa línea temporal. El asesino le lanza una lluvia de espadazos al cuerpo de David. Pero a este no le hacen nada. Motoyasu lo ve y dice. Imposible. No recuerdo que mi suegro hacía eso. Y en el universo que están vigilando, Strange, Ria Gremoni, Switch, también se quedaron sorprendidos. Y con nuestros protagonistas, David le da el cuello al asesino y este al ver eso dice. Llegó tu hora de morir. Y al darle al cuello de David, su espada se rompe. Es asesino impresionado por eso dice. Es imposible. David se acerca al asesino y dice. Me toca. Y realiza el golpe de duda. Y todos ven que tras golpear al asesino, este se va desintegrando. Luis lo ve y dice. Eso me recuerda a un Gakai. Con nuestros protagonistas. Los asesinos al ver que no pueden dañar a David, salen corriendo del lugar. Eclear se acerca a David y le pregunta. ¿Estás bien? No te pasó nada. Mi cielo. David se sorprende por oír eso de ella. Y Eclear sonrojada dice. Perdón. Me dejé llevar. Pero me sorprende que hayas soportado todo ese ataque. David responde. Es lo que les quería mostrar. Motoyasu piensa para sí mismo. Es extraño. Yo no recuerdo que mi suegro soportara todo eso. ¿Será acaso por la ausencia del Señor Oscuro? Eclear sugiere que vayamos al siguiente pueblo. Unos días después, todos llegan a unas fuentes termales. David dice. Vaya. Aquí existen aguas termales. Motoyasu dice. Recuerdo que usted las menciona. David le pregunta a Eclear si pueden darse un baño. Ella dice. No creo que haya problemas. Y todos se emocionan por eso. Pero Yuki está molesta con su hermano. Porque él sí puede bañarse con Motoyasu. Y este dice. Vamos a lavarnos las espaldas. Sakura abraza a David y le pregunta. ¿Nos podemos bañar juntos? David dice. Mi niña. Siempre contigo.
Ya es cadena perpetua. Mejor ve con tu hermana y Eclear. Pero Sakura dice. Entonces. Te caigo al rayo. David sonrojado dice. Que no. Aprendan de Motoyasu. Pero este dice. No se preocupe suegro. Al rato las veré en el baño. David sorprendido por eso dice. Cabrón. Que no. Pero Motoyasu muy serio dice. Suegro. Es el deber de todo hombre espiar a las mujeres. David sorprendido por eso pregunta. Ah cabrón. Pasa contexto. Motoyasu dice. Cuando nosotros las espiemos. Ellas se avergonzarán. Y eso las harán más atractivas. David al pensar que solamente va a espiar a Yuki y Sakura. Dice. Wey. Nadie te compra esa excusa. Así que no. Eclear y David que parecen los padres de los demás. Eclear le dice a David. Yo cuidaré de las niñas. Tú cuida de Motoyasu. David dice. Haré lo que pueda. Y en los vestuarios. Motoyasu ve que este David tiene el cuerpo diferente al original. Y piensa. Recuerdo que mi suegro tenía más heridas. Nota del autor. Y las que le faltan al protagonista original. ¿O ustedes qué opinan? Dejen su comentario. Con la historia. Motoyasu le pregunta a David. Suegro. ¿A qué edad practica artes marciales? David responde. Desde los 5 años. Mi padre me educó a temprana edad. Y dime. ¿Yo quién soy en el futuro? Motoyasu orgulloso dice. Tengo la cabeza confundida. Pero usted lidera un grupo muy poderoso. David sorprendido pregunta. ¿En serio? ¿Estás seguro que no puse a alguien a cargo? Motoyasu responde. Usted resultó ser muy poderoso. Y eso que no le contó que tenía al señor oscuro dentro de él. David sorprendido dice. Bueno. Si tú lo dices. Tiene que ser cierto. Y ya bañándose en las aguas. Se empieza a escuchar mucho ruido del otro lado y un grito dice. No puedes ir. Ese es el baño de hombres. Y los demás hombres ven a un Floreal rosa. David sorprendido por ver a Sakura. Le pregunta. ¿Y tú qué haces aquí? Ella dice. Vamos a bañarnos juntos. David le dice a Sakura. No es buena idea. Mejor regresa con Eclear. Pero se escucha a Yuki diciendo. Porque Sakura puede bañarse con Motoyasu y yo no. Eso no es justo. Eclear haciendo el papel de madre dice. No puedes ir. Y te aseguro que David le está diciendo a Sakura que regrese. David le dice a Sakura. Ya oístes. Será mejor que regreses. Pero Sakura agarra a David y se lo lleva al baño de mujeres. Eclear sorprendida dice. No creí que tú vinieras en lugar de Motoyasu. David le dice a Eclear. Fui pollo secuestrado. Motoyasu piensa. Ese es su nombre. Decide no espiar y mejor va directo a la acción. Mi suegro es el mejor. Yuki dice. Motoyasu-sama. Ya voy para allá. Pero Motoyasu dice. No Yuki. Tiene que estar avergonzada cuando te espie y te vuelvas atractiva. Yuki lo piensas un poco y dice. Entonces lo estaré esperando. Eclear piensa. Como acabe en este equipo. Y en ese momento. Motoyasu decide espiar. Pero Eclear lo detiene y le pregunta. ¿Qué hace Motoyasu? Este dice. Solamente viendo a Yuki y Sakura. Eclear un poco molesta con eso dice. ¿Y sabe lo que piensan las mujeres de esto? Motoyasu responde. ¿Cuáles mujeres? Si aquí hay puras cerdas. Nota del autor. Recordando que Motoyasu ya no reconoce a las mujeres. Las ve ahora como cerdas. Y solamente a muy pocas mujeres reconoce. Con la historia. Unas horas después. Eclear se encuentra con David y ambos se sonrojaron porque se vieron sus cuerpos desnudos. Y al estar frente a un cuarto solo. Ya se imaginan lo que hicieron. ¿Verdad? Dejen su comentario. Con la historia. Horas después. Antes de partir. Van dice. Estamos a 4 días de Silvet. Si cruzamos el pueblo de Trilan. Es un pueblo de semihumanos. Pero está siendo controlado por la iglesia de los 3 errores. Y buscarán al héroe del escudo. David le pregunta a Van. ¿Y hay otro camino para evitar eso? Van dice.
Claro, pero nos tomará 3 semanas en llegar a Silvet. David, sorprendido por oír eso, dice: a la verga. Y es muy peligroso ese lugar. Motoyasu dice: no se preocupe, suegro. Yo lo protegeré de cualquier amenaza. Eclear dice: yo también estaré contigo. David, al ver que todos opinan lo mismo, dice: está bien. Hagámoslo. 2 días después, ya habían llegado al pueblo de Trilan. Pero se encontraron con un problema. Se está llevando una captura de rehenes. Con la excusa de que el pueblo está protegiendo a los falsos héroes del escudo y la lanza. Y que el primero resultó ser el demonio del escudo. Motoyasu y David están observando todo. Y un poco molesto con esto. David dice: malditos. ¿Cómo usan esa excusa solamente para atraparme? El líder de la secta dice: si me entregan a los falsos héroes, nosotros dejaremos este pueblo. De lo contrario, serán castigados. Y empezando con esta familia. Y ya tenían a una familia presa. Y una pequeña niña mapache está llorando diciendo: mamá, papá, sálvenme. David, al verla llorar, dice: al carajo, hay que actuar. Y al salir, David dice: alto. Y todos ven a los 2 héroes. El líder de la secta dice: por fin aparecen. Falsos héroes. Esta gente se dará cuenta de que sus hazañas son falsas. Y la gente empieza a criticarlos. David grita: ya basta. Ya nos entregamos. Así que libera a esa familia. El líder de la secta dice: claro que sí. Siempre y cuando no opongan resistencia. Y para muestra, ambos pónganse dentro de ese círculo. Y ambos entraron al círculo. David dice: ya está. Ahora libéralos. El líder del culto dice: ¿me creen estúpido? Sé que resistes muchos ataques. Y aunque resistas, es necesario esta ejecución. Y al cortar la soga, la guillotina va hacia la niña mapache. Pero David la defiende diciendo: escudo de aire. Protegiendo a la niña mapache. Pero el líder del culto dice: eres un estúpido. Desperdiciaste tu oportunidad de salvarte. Ahora morirán. Y todos ven que son golpeados por la magia del ritual. Pero todos se sorprenden al verlos sin ningún daño. David le pregunta a Motoyasu: ¿y esto qué se supone que es? Motoyasu responde: es el martillo del alba. David, sorprendido, pregunta: ay güey, hay de esos aquí. Pero este no hace nada, ¿verdad? Motoyasu dice: las primeras veces tuve miedo. Pero ahora ya no es lo mismo. Los aldeanos que los criticaron, ahora los alaban diciendo: en verdad, son los verdaderos héroes legendarios de la profecía. Nuestro mundo será salvado. El líder del culto, molesto, le dice al pueblo: dejen de ovacionar a estos paganos. Y molesto, intenta dañar a la niña mapache. Pero es detenido por David, que le dio una patada giratoria. Y luego dice: Motoyasu, termina con el resto. Motoyasu dice: entendido, suegro. Y empieza con terminar con el resto de la secta. David está curando a la niña mapache y dice: ya estás bien. ¿Y cómo te llamas, pequeña? La niña mapache dice: me llamo Raptalia. Motoyasu, al oír ese nombre, empieza a sangrar por la nariz y piensa: ¿dónde escuché ese nombre? Pero son interrumpidos por el líder del culto y molesto dice: muere. Junto con esa sucia semihumana. David, al ver que el ataque va hacia la pequeña Raptalia, la protege con su cuerpo. Y el cuchillo se rompe al tocar el cuerpo de David. El líder del culto, sorprendido por eso, dice: imposible. Esta daga fue bendecida por el pontífice Barmas. David responde: pues yo creo que le faltó más bendición. Y lo golpea con el golpe de Buda, desintegrando al líder del culto. El resto estuvo a punto de escapar, pero fueron detenidos por la policía del pueblo, que fue liberada por Eclear y los Firoriales. David ve a la pequeña Raptalia y le pregunta: ¿estás bien? Ella responde: sí. Y gracias por ayudarme a mí y a mi familia. Y quisiera crecer rápido para ayudarles. Pero David dice: no, pequeña. Tu trabajo es crecer libre y feliz.
y deja este trabajo de salvar al mundo. A nosotros. Y le da un beso en la frente. Y se despiden. Un rato después. Salidos del pueblo. Van dice. Ahora solamente nos falta un día y medio para llegar a Silvet. David dice. Esa niña. Creo que la conozco. Motoyasu dice. Perdóneme suegro. Me sentí extraño por oír ese nombre. Pero no se preocupe suegro. Al menos esa niña será feliz. David en ese momento. Empieza a dudar. Pero Eclear lo ve y dice. ¿Estás pensando en eso? No lo hagas. Y no quiero que me digas. ¿Qué hubiera pasado si? Porque de todas formas. Hubieran matado a gente inocente. David lo piensa un poco y luego dice. Creo que tienen razón. Pero antes de llegar a Silvet. Motoyasu. Te daré una orden muy importante. Y quiero que la sigas al pie de la letra. ¿Entendido? Motoyasu dice. Usted ordene suegro. Y yo obedezco. Nota autor. La orden se revelará más adelante. Para más suspenso. Con la historia. Ya casi saliendo del bosque. Sakura está tirando de la carreta. Y Motoyasu y Van están vigilando. Y en ese momento. Van dice. Miren. Ya llegamos. Sakura le dice a Motoyasu que despierte a David. Pero ve que está durmiendo en las piernas de Clear. Y al despertar. Ambos se sonrojaron. Pero Motoyasu dice. Suegro. Ya llegamos. Y al salir de la carreta. Van dice. Bienvenido héroe del escudo. Al reino de Silvet. David se sorprende por lo grande que es. Y ya dentro de la ciudad. Todos ven que hay muchos tipos de semihumanos. Gente bestia. David emocionado dice. Es increíble. Incluso hay pandas aquí. Y todos ven una estatua del héroe del escudo pasado. Van dice. El anterior héroe decía que. Un día. Las barreras de humanos y semihumanos. Serán destruidas. David dice. Qué buen sermón. Yo no podría decir algo decente. Pero Motoyasu dice. No se preocupe suegro. Aquí en Silvet. Todo lo que diga. Será ley. David nervioso dice. Es lo que quiero evitar. Me gustaría dar la vuelta para conocer. Van dice. Por el momento. No podemos. Tenemos que ir al castillo para ser recibidos por el líder de los semihumanos. Y un rato más tarde. Dentro del castillo. Todos son recibidos por una ave fénix. Que se transforma en una persona. Y luego dice. Bienvenidos al reino de Silvet. Me llamo Ever. Y es un honor estar frente al héroe del escudo. David dice. Al contrario. El honor es mío. Y deje que le presente a mi equipo. Motoyasu haciendo una pose muy extraña y dice. Yo soy el buscador del amor. David ve a Weber y dice. Un momentito por favor. Ambos se retiraron del resto. Y tras darle un zape a Motoyasu. David un poco molesto dice. Ya ni la chingas. ¿Cómo que? El buscador del amor. Van a pensar que estamos locos. Y por favor. No hagas locuras. Motoyasu dice. Está bien suegro. Y después de las presentaciones. Weber dice. Será un honor que ambos se presentarán en la fiesta de bienvenida al héroe del escudo. Ya solos. Motoyasu dice. Suegro. Es muy importante hablar con usted. En privado. David al ver la cara de Motoyasu muy serio dice. Niños. Quiero que exploren este lugar. Sakura dice. Está bien. Yuki dice. Les dibujaré un mapa. David ve a Eclear y con la mirada. Le dice que vaya con ellos. Y al estar solos. Motoyasu dice. ¿Recuerda a esa niña mapache? David dice. ¿Te refieres a Raptalia? Motoyasu dice. Si mal no recuerdo. Ella era su mano derecha. Filogan. La izquierda. Pero en esta línea temporal. Ella y sus padres. Están vivos. David lo piensa un poco y luego dice. Al menos. Esa pequeña vivirá una vida feliz. ¿Pero por qué preguntas? Motoyasu dice. Recuerdo que usted decía que quería ver una película. David dice. Sí. Antes de venir. Estuve a 2 días de mi estreno.
Los Vengadores. Fin del juego. ¿Y tú vienes del mismo mundo que yo? Motoyasu dice. No. Mis padres siempre están trabajando en el extranjero. Y tuve que soportar a unas cerdas. David lo piensa un poco y luego dice. Unas cerdas. ¿De casualidad no eras uno de esos protagonistas de sus series? Porque esto me suena a un romance. Pero Motoyasu responde. ¿Qué pasó, suegro? Yo. ¿Meterme con unas cerdas? Aunque en mi mundo. Ellas se me insinuaban mucho. Y aunque fui tentado por ellas. Eso fue lo que terminó con mi vida. David lo piensa un poco y luego dice. O sea, tú eres un reencarnado. En cambio, a mí me abordió un libro. Y todo por metiche. Pero en fin. Ya estamos aquí. Cambiando el tema. Creo que aquí en Silvet me usarán para un matrimonio forzado. Pero Motoyasu dice. No, suegro. Usted no debe entregarse a ninguna cerda despreciable. David le pregunta a Motoyasu. Entonces no tendré a una destinada. Motoyasu dice. No, suegro. David dice. Pero ya lo hice con alguien. Motoyasu alterado pregunta. ¿Con quién fue? No me diga que con una cerda cualquiera. Pero David dice. Nada de eso. Y además. Tú la conoces. Motoyasu lo piensa un poco y luego dice. Eclear. ¿Y cuándo fue eso? David un poco apenado dice. En las aguas termales. Y la dejé como potrillo recién nacido. Nota del autor. Ya se imaginarán eso. ¿Verdad? Dejen sus comentarios. Con la historia. Mientras tanto. Rías dice. Por fin a salvo. Pero Strength dice. Todavía es muy temprano para festejar. Es posible que en Silvet también haya una conspiración como en el Morag. ¿O usted qué opina? Señor Bills. Este dice. Es una posibilidad. Solamente espero que ese chico de la lanza actúe rápido. En ese momento. A Tony Stark le llegaron los reportes de que Shalva y Loki fueron derrotados por los grupos de los Vengadores y el Club del Ocultismo. Por parte de Shalva. El Capitán América dice que fue derrotado por el equipo de Hulk y Issei. Con el apoyo de Zenobia y Ojo de Halcón. Con la pelea. Shalva está destruyendo varios edificios y diciendo. ¿En dónde estoy? ¿Y en dónde está el Señor Oscuro? Pero al voltear. Fue golpeado por un gran puño verde. Hulk dice. Más vale que te calmes. Shalva golpeado dice. Monstruo verde. Con esos golpes. No me vencerás. Pero también es golpeado por Issei. Y este dice. Recuerdo que Darth Vader te eliminó. Y todo porque tú mataste a Asia. Shalva dice. Pero esta vez. Nadie los salvará de mi furia. Pero es congelado por el ataque combinado de Zenobia y una flecha de Ojo de Halcón. Ella le dice. Usted tiene una puntería de primera. Para ser un humano. Clint dice. Y eso que no me ha visto disparar y sin mirar. Con Shalva congelado. Issei dice. Señor Hulk. ¿Puede lanzar a Shalva muy alto? Hulk calienta los músculos y le pregunta a Issei. ¿Qué tan alto? Issei responde. Lo más alto posible. Hulk levanta el suelo en donde está Shalva. Y lo lanza por los aires. Y Issei lanza su Dragon Shotter. Dándole a Shalva y eliminándolo. El Capitán América dice. Y ese fue el informe del asunto. Tony dice. Gracias Cap. Y también me llegó el informe de Natasha. De que Loki fue derrotado por Thor. Akeno. Y Roswell. Con apoyo de Irina y Falcón. Con la pelea. Loki aterroriza a mucha gente diciendo. Ustedes serán mi sacrificio para iniciar el Ragnarok. Pero es golpeado por un martillo. Loki al ver eso dice. Imposible. Ese es el Mjolnir. Y escucha lo siguiente. Ríndete villano. Soy Thor. Hijo de Odín. Aunque no seas mi hermano. Desprendes la misma energía maligna. Loki intenta atacar a Thor. Pero es golpeado por los rayos de Akeno y ella dice. Ara ara. Es bueno verte otra vez. Ahora podré vengarme por lo que le hiciste a David. Loki al ver de quienes dice. Te recuerdo bien. Mestiza. Esta vez. No tendrás al héroe del escudo para salvarte. Pero es congelado por Roswell.
y detenido por Irina y Falcón. Y al final, tanto Thor y Kano combinaron sus fuertes rayos para golpear a Loki y eliminarlo. Natasha dice: nosotros terminamos aquí. Volvemos a la base. Tony dice: muy bien. Reúnanse para más información. Pero en ese momento, Whis dice: vaya. Parece que hay problemas. Rias le pregunta a Whis: ¿por qué lo dice? Whis dice: parece que apareció un grupo que usarán a David para sus malos planes. Tony dice: hay que actuar rápido. Pero Whis dice: no se preocupe. Parece que llegó a tiempo. Con el resto, muchos hombres bestias se reunieron. Y uno de ellos dice: bienvenidos a la reunión del sindicato. Nuestro punto a tratar. Ya tenemos al héroe del escudo. ¿Qué opinan? Uno de ellos dice: se ve que es fuerte. Pero también es fácil de manipular. Otro dice: aunque me repugna al ser un humano. Una mujer serpiente dice: tranquilo. Hay una teoría de que los hijos del héroe del escudo lleguen a ser muy poderosos. Otro de ellos dice: tendremos que probar ese método. ¿O usted qué opina? Gran jefe Haralis. Él dice: excelente. ¿Y ya tienen a las mujeres que harán eso? Uno de ellos dice: no se preocupe. Sobornamos a varios guardias de Weaver. Así será fácil de enviar a nuestras mujeres que harán el trabajo. Haralis dice: bien. ¿Y ahora? ¿Cómo nos deshacemos de sus compañeros? Uno de ellos dice: podemos eliminar a esa chica deseante. Después a ese grupo de filoriales. Y al final, esa basura de Melmorak. Y al final, ni siquiera Weaver podrá oponerse ante nosotros. Larga vida al sindicato antihumanos. Pero lo que no se imaginan es que Motoyasu está detrás del líder. ¿El sindicato tendrá éxito? ¿Qué pasará con Rias y el resto? ¿Y qué pasará en el próximo capítulo? Gracias por seguir con este proyecto. No olviden suscribirse a este canal. Dejen su like, comentarios. Y próximamente se estrena el primer capítulo de la nueva temporada de la línea original. Y nos vemos hasta la próxima. Fin del capítulo.